A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. El sector Uruguay Vallista, que tiene como precandidato al senador José Amorín Valle, acaba de presentar a los equipos técnicos que trabajarán en la redacción de su programa de gobierno. El coordinador es el economista y contador público Julio de Brum, que fue presidente del Banco Central entre julio de 2002 y marzo de 2005. Se procura que el documento esté pronto para marzo, o sea, 3 meses antes de las elecciones internas. ¿Cómo se coloca este grupo que levanta la bandera de la lista 15 del Partido Colorado? Vamos a conversar en los próximos minutos justamente con el senador Amorín Valle y el economista de Brum. Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan? Buen día, muy bien, muchas gracias. Uruguay Vallista es uno de los 3 sectores que van a competir en estas internas del Partido Colorado. Después están Ciudadanos, que lleva como precandidato al economista Ernesto Talvi, y Vallistas, liderado por Julio María Sanguinetti, que todavía tiene pendiente de responder si va a ser o no el precandidato, pero sin duda es el referente, ¿no? ¿Cómo ubican a el sector de ustedes en ese cuadro? ¿De qué manera se plantan? Bueno, nosotros nos plantamos, nosotros somos la vieja lista 15, muy abierta. Esa es la síntesis. No, la 15. Muy abierta, con gente que viene de otros sectores y gente que viene, que hace tiempo que no vota el partido y que se empieza a sumar al partido. ¿Qué pretendemos mostrar? Bueno, pretendemos mostrar algunas características principales del vallismo. Primero, vamos a trabajar en equipo y por lo tanto queremos mostrar el equipo. Por lo tanto, la figura de Julio de Brum y de todos los técnicos que nos acompañan van a tener una participación importante en la campaña. Segundo, nosotros hemos estado hablando en las últimas charlas que hemos dado de 2 cosas principales que hemos sacado de una charla, que la hemos visto en una charla de Carlos Maggi que nos pareció interesantísima. Primero, la capacidad de hacer del vallismo. Nosotros pretendemos en este vallismo de esta época tener esa capacidad de hacer que tuvo el vallismo de hace 100 años. Lo que decía Maggi, la distancia entre la cabeza y la mano es el metro más largo de la historia, entre el pensar y el hacer, la dificultad de hacer, que nosotros pretendemos tener facilidad para hacerlo. Y el otro tema es ajustar las propuestas del vallismo a esta época, y lo decíamos bueno, también. Ahí viene la pregunta siguiente. Cuando ustedes hablan de vallismo, ¿de qué hablan? Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿de qué vallismo? ¿Qué cosas permanecen? Del de José Valle Ordóñez, No, del de Luis Valle, del de Jorge Valle. Yo creo que el vallismo de todos, en el sentido de el vallismo me parece que tiene que ser como cosa principal esa capacidad de ver el futuro y de animarse a transformar el Uruguay. Cuando lo hizo don Pepe, él decía que éramos el escudo de los débiles. Los débiles eran los trabajadores, que trabajaban 16, 18 horas por día. Y don Pepe Valle se preocupó por eso, entusiasmó a los trabajadores para que se juntaran, para que hicieran sindicatos, para que defendieran sus derechos. Y lo que tenemos que preguntarnos hoy es quiénes son los débiles hoy en Uruguay. Y bueno, yo creo que ya, por lo menos no todos los trabajadores, los sindicatos es obvio que no son los débiles, ya tienen fuerza suficiente. Y entonces, entre otras tareas, la que estamos haciendo es diciendo cuáles son los débiles hoy en Uruguay y cómo es que tiene que actuar el Estado para defender a esa gente. Bueno, justamente da la impresión de que en el vallismo que ustedes pregonan, en materia económica, hay una postura más liberal de la de José Valle Ordóñez, sin ¿no? Sin duda, y eso lo contesta, ¿qué dice Julio? A ver, en primer lugar, siempre es difícil asociar políticas o posturas filosóficas, digamos, cuando uno refiere a hombres de acción o hombres de política, que son también en buena medida resultado de su tiempo y de confluencia de un montón de ideas. Valle tiene influencias indudables del krausismo a través de Arendt, en un contexto donde además, sobre todo a través de Arendt, cuando estaba España en un proceso de transformación muy importante, y la discusión era básicamente entre corrientes liberales en esa época de fines del siglo XIX. Había un liberalismo más estricto, más ortodoxo, y un liberalismo que era el que adhería a Arendt y que de alguna manera mama a Valle, que es el de
hay que hacer cosas, además, para que la sociedad progrese. Entonces, básicamente, o sea, en ese contexto el Estado es un instrumento, no es un fin en sí mismo. O sea, es la gran diferencia con otras posturas que vienen más del socialismo. Y por eso esa cuestión de, hoy tenemos estos problemas, el Estado cumple estas funciones para ayudar a la sociedad a resolver estos problemas. Los problemas de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX eran unos, hoy tenemos otros problemas. Pero en todo caso tenemos esa tríada fundamental de que una sociedad organizada y con posibilidades de progreso requiere, en primer lugar, el imperio de la ley para nuestro relacionamiento entre personas, la intervención, la participación social como mecanismo de control del funcionamiento de esa sociedad, la participación a través del voto y de los derechos individuales, pero por otro lado también un Estado eficaz que en definitiva hace que la sociedad progrese y que se logren sus fines, ¿no? Pero pregunto, a partir de estas definiciones, ¿qué los diferencia de vallistas de Sanguinetti o de ciudadanos de Ernesto Talvi? Bueno, yo creo que las diferencias se van a ir viendo en la campaña. En realidad nosotros tenemos claro qué es lo que somos nosotros. Tenemos claro que el vallismo evoluciona. Tenemos claro que... Usted hizo una pregunta recién, a ver si somos liberales. Yo creo que sí, que somos liberales. Liberales en el sentido más amplio de la palabra. Sí, yo lo acotaba ahí a lo económico, ¿no? Para marcar una diferencia eventualmente con este vallismo y el de José Valle y Ordóñez. El liberalismo es uno solo. Bueno, está bien. Entonces... Liberales en el sentido más amplio de la palabra. Somos, sin lugar a ninguna duda. Y tenemos la intención de trabajar para cambiar algunas cosas fundamentales en el país. Hablábamos en la reunión que tuvimos. La educación. La educación necesita cambios ya. Necesita que nos pongamos a trabajar en serio en la educación. Pero además lo sabemos todos. Lo hemos dicho. Lo ha dicho Mujica, educación, educación, educación. Lo ha dicho Vázquez, hay que cambiar la idea de la educación. Bueno, y eso lo dicen todos. Lo dicen todos. Ahora hay que hacerlo. Lo dice Ciudadanos y lo dice Vallistas. Pero hay que hacerlo. La dificultad es hacerlo. Por ejemplo, para terminar de entenderlo, ustedes reivindican a Jorge Valle, ¿no? Sin duda. Claramente. Sin duda. Pero Talvi también. Y está perfecto, me parece bien. Y yo, Sanguinetti capaz que también. Sí. Los colorados hoy reivindicamos todos a Jorge. En realidad hoy todos reconocemos que el gobierno de Jorge fue en el momento más difícil de la historia. En realidad los que estábamos ahí éramos Julio y yo, en ese gobierno. En realidad el que salió a poner la cara en el Banco Central cuando el país estaba bien difícil fue Julio de Brum. Y el que ponía la cara en el Parlamento, primero en diputados y después en el Parlamento en general, fui yo. También nos forjamos en las dificultades. Ahí están hablando indirectamente de Ernesto Talvi. No. De eso de que Valle le propuso la presidencia del Banco Central y Talvi no aceptó. Nunca supe bien cómo fue ese episodio. Bueno, se ha hablado de que fue algo así. Lo que sí sé es que Julio aceptó. Eso es lo que sé. No, y no es nada en contra. Yo creo que lo que usted va a estar viendo durante la campaña, una vez que se empiecen a tirar más ideas, son matices dentro de algo que obviamente es una idea general que compartimos, que es la que nos va a permitir además tener una fórmula única después del 30 de junio e ir con un programa bien consistente de cara a las elecciones de octubre, ¿no? Da la impresión de que para posicionar a Uruguay Ballista ustedes armaron un trípode, ¿sí? ¿No? En vez de fórmula presidencial como existe para la elección nacional, ustedes armaron un trípode. Acá yo tengo a dos de las patas de ese trípode y falta la tercera, que es Germán Coutinho, ¿no? El ex intendente de Salto, hoy senador, que viene de Vamos Uruguay. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué es ese trípode, ese triángulo? ¿Qué nos pasó a nosotros? Cuando Pedro Bordaberry anuncia que no va a seguir una actividad política, los otros dos senadores colorados que estábamos en el Senado éramos Germán y yo. Y los tres, con Pedro y con Germán, habíamos trabajado desde el principio de esta legislatura en unidad, trabajando con entusiasmo y viendo los temas del país. Cuando Pedro se va, nos juntamos con Germán y dijimos, bueno, que hay que hacer algo fuerte porque el Partido Colorado, si no, puede tener dificultades. Y nosotros tenemos el mismo origen. Germán es de la 15 del Norte. Se llamaban los Liberales del Norte en aquella época. Yo era de la 15 de Montevideo. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer una unión política para tratar de sacar el partido adelante. Y en esas charlas yo siempre tuve un especial afecto y una muy buena amistad con Julio de Brum. Cuando ese bípode se caía me vinieron a No, y dijimos, nosotros necesitamos también la gente nos ve a nosotros como muy políticos.
a Germán capaz que más, y a mí también como muy político. Y necesitábamos una fuerte corriente técnica, de capacidad, que además, con el cual coincidiéramos en las ideas. Y bueno, le pedimos a Julio que estuviera y bueno, y acá estamos trabajando los tres entusiasmados, tratando de levantar el partido y de hacer una corriente bien fuerte para cambiar las cosas en el país. Usted es el vallismo urbano, Coutinho es el vallismo del interior y De Brun es el técnico vallista. El técnico vallista. El Pepito Grillo que les remuerde la conciencia. El 25 de octubre presentaron al equipo de técnicos que va a elaborar el programa y De Brun es el coordinador de todos los grupos, no solo del capítulo económico. No, la idea es tener todo el programa armado sobre una consistencia bastante integradora, pues yo creo que los problemas de Uruguay hoy no vienen solo de la economía, sino de tratar de ver una visión multidisciplinaria sobre los distintos problemas. Por eso es muy bueno que en la reunión de lanzamiento del 25 de octubre, se nos haya arrimado gente de la más variedad de profesiones, que bueno, ahora veo que tengo unos términos de referencia para marzo para cumplir con el programa. Así hay que apurar, hay que trabajar en verano. Hay que trabajar en verano. La idea es ir justamente con toda esa gente y con otro grupo que se nos han ido arrimando, de ir viendo las distintas áreas, pero sobre todo con esta visión integradora. Es una responsabilidad más amplia que la que uno podía imaginar para Julio De Brun, ¿no? Sí, una experiencia nueva, sobre todo una experiencia nueva, por lo menos en lo que a mí respecta, de poder pensar el Uruguay más allá de lo que pueda ser un equilibrio macroeconómico o un problema puntual específico que uno resuelve con ciertas herramientas. Lo que pasa es que, entre otras cosas, cuando nosotros fuimos a buscar a Julio, pensábamos en una persona que no es solo un economista. Julio tuvo tareas importantes en la UPP y es de esos 3 o 4 o 5 economistas en el país que tienen una visión global de Estado. Para nosotros es muy importante eso. Para nosotros, y por eso es que esa es la función que tiene. Ya quiero hablar algo de economía con De Brun enseguida, pero sobre el programa o la forma como ustedes lo están encarando, han mencionado algunas áreas como principales. Educación, que ya se citó, seguridad, economía y trabajo, medio ambiente y tecnología. ¿Por qué esas? ¿Por qué no otras? ¿Por qué poner el eje? Hay más, ¿no? En realidad la campaña es larga, hay que ir largando temas de... En esta idea de integración, por ejemplo, de integración de Uruguay con el mundo. Hoy de mañana temprano estábamos leyendo las noticias de que Bolsonaro quiere hacer acuerdos, cosa que a nosotros, al Uruguay, nos viene bárbaro para poder hacer acuerdos con otros países. Y tempranito recibí un WhatsApp de un uruguayo que está estudiando, está haciendo un doctorado en Relaciones Internacionales en California, Nicolás Albertoni, que nos ayuda mucho en esta materia, y me dice: mirá, Pepe, fíjate bien, Uruguay dejó 272 millones de dólares el año pasado en aduana a otros países. Lo importante que es tratar de abrir, y fíjate en dónde fue que dejó. Bueno, me hace un análisis largo de la situación. Por supuesto que el programa va a tener mucho más que estas cosas. Inclusive en integración en general, en esa integración hacia adentro y hacia afuera, está, por supuesto, relaciones internacionales, esas cosas acuerdos comerciales. Entonces, tenemos un programa que tiene que ser lo suficientemente amplio. Tenemos que terminar de organizarnos, porque cuando viene mucha gente y se arrima mucha gente, uno tiene que buscar un espacio para todos. Y en eso estamos, y en eso es que Julio nos va a dar una gran mano. Pero ya que mencionó la apertura al mundo, una mayor apertura al mundo, vaya si se ha discutido, por ejemplo, durante este periodo de gobierno, esa posibilidad. Que hay que hacerlo. Bueno, ahí está. ¿Cómo lo hacen? Para empezar, requiere una mayoría parlamentaria. Sí, bueno, de eso vamos a hablar dentro de un rato. Ahora, ¿cómo se hace? Pero ¿cómo se hace si Bolsonaro no ayuda? Quiero decir, Bolsonaro parece que va a impulsar que haya más libertad de acción dentro del Mercosur para los países que lo integran. Bárbaro. Pero si Bolsonaro no da esa entre comillas, mano, ¿cómo se hace? Lo primero que hay que tener es la voluntad de hacerlo y la certeza de que es bueno para el país, cosa que no ha tenido el Frente. Nosotros en el año 2003 hicimos un acuerdo con México, un acuerdo de libre comercio con México en el Mercosur bien cerrado. Eso fue justamente el gobierno Valle. En el gobierno de Valle. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero porque teníamos certeza de que había que hacer acuerdos, y segundo, uno siempre puede encontrar una apertura. Uno tiene que ver las oportunidades. Las oportunidades están siempre. Y nosotros ahí la tuvimos y la hicimos. Bueno, yo creo que ahora con Bolsonaro hay una gran oportunidad. Bolsonaro está diciendo exactamente eso. Está diciendo: ¿cómo vamos a dejar a Gran Bretaña libre? ¿Por qué no hacemos un acuerdo con ellos? ¿Por qué no empezamos a buscar estas cosas? Pero que no nos apriete el Mercosur. Y cuando Bolsonaro dice eso, nosotros tenemos que aplaudirlo. Porque nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo.
Esa es la tarea. Ahora, para hacer las cosas, que no es fácil, lo primero es que hay que estar convencidos. Si vamos a poner piedras en el camino y si en cada acuerdo vamos a decir, bueno, pero acá hay un sector que puede perder y entonces mejor no hacemos nada, bueno, así está el Uruguay, paralizado hace bastante tiempo. Conversamos la semana pasada con el senador Amorín Valle en Telemundo. Allí aparecieron algunos puntos que hoy estoy tratando de retomar y sobre los cuales profundizar. Por ejemplo, Amorín destacaba la importancia de tener a una persona aprobada en la conducción económica como Julio de Brún porque tiene experiencia en tiempos difíciles. En ese sentido, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué va a pasar con la economía en 2020 cuando asuma el próximo gobierno? Uruguay hoy está en un escenario de perspectivas de modesto crecimiento, una región un tanto convulsa, pero que creo que de todas maneras tiene mejores perspectivas que un par de meses atrás. Pero de todas maneras, en un escenario difícil, con guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está afectando, digamos, las cotizaciones de los principales competidores de Uruguay, que está generando potenciales frenos en el crecimiento de la economía mundial, con subas de tasas de interés. O sea, es un escenario nuevo para Uruguay respecto a lo que habían sido los 15 años anteriores. Y todo ello apuntando a que, por el lado de la demanda, ciertamente Uruguay no va a tener el empuje que tuvo en años previos. Con lo cual, en una fase donde la situación fiscal presenta un desequilibrio importante, dado el alto nivel de producto alcanzado, genera restricciones importantes, tanto desde el punto de vista de gestión de política desde el 2020 en adelante, como también muchas limitaciones en cuanto a qué se puede hacer si en el año 2020, como aparentemente se espera, vamos a estar con un déficit fiscal cercano al 4% del producto y con bajo potencial de crecimiento, ¿no? El gobierno espera para este año un crecimiento de 2,5% y para 2019 3,3%. Para 2020 3%. El Fondo Monetario no anda tan lejos, 2% para este año, de 3 a 3,2% para el año que viene. Claro. Usted en particular, ¿qué números maneja? Yo estoy pensando algo que optimistamente puede estar entre 1,5, en torno al 1,5 en estos próximos 2 años. Aclaro que el Fondo Monetario viene revisando a la baja permanentemente sus expectativas de crecimiento. ¿Usted dice 1,5 a 2? Entre 1,5 y 2% máximo entre estos próximos 2 años, suponiendo que la región se recupere. Cada año. 1,5 en el 19 y 2 en el 2020, si la economía regional repunta, digamos, ¿no? El Fondo Monetario viene revisando a la baja permanentemente sus expectativas de crecimiento, básicamente por este escenario que se ha montado, digamos, entre Estados Unidos y China y su efecto sobre el posible efecto de una guerra comercial, digamos. Entonces, a partir de esa proyección que usted y ustedes manejan, ¿qué piensan hacer? ¿Qué es lo que hay que qué es lo que proponen como primeras medidas en materia económica? Si este es el escenario, vamos a llegar con un déficit fiscal que ciertamente va a estar por arriba del orden del 3,5 a 4% del producto, dependiendo de qué tan deteriorado o no esté la situación local e internacional. Presumiblemente, aún con ese escenario, las calificadoras de riesgo le van a seguir manteniendo el grado de inversión en Uruguay, por lo menos eso es lo que esperamos. Quizás algunas, las que lo tienen 2 escalones por arriba, quizás algunas lo pueda llegar a bajar un escalón, si la situación no es muy buena en el año 2019, pero no creo que ante una perspectiva de cambio de gobierno las calificadoras cambien o le hagan perder a Uruguay el grado de inversión. Ese no es un riesgo por ahora, dice usted. Se ha hablado mucho de esto, ¿no? O sea, está la alerta amarilla, está la tarjeta. Me parece que si la situación se mantiene en como está ahora o un poquitín mejor, no lo van a bajar, por lo menos hasta ver qué piensa hacer el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, supongamos que usted es el ministro de Economía, ¿qué piensa hacer? Y ahí, entonces, en ese contexto, o sea, suponiendo que ese es el escenario, entonces hay tiempo o hay margen de maniobra para empezar a trabajar en materia de gasto público, sobre todo, tratando de mejorar no solo su nivel, sino también su composición y su calidad, básicamente a través de 2 instrumentos. Uno es el presupuesto, donde uno va a manejar la cuestión microeconómica del presupuesto, o sea, cuáles van a ser las actividades prioritarias, cómo se van a desmantelar algunas actividades no prioritarias.
Y después la aplicación de algún tipo de regla fiscal que vamos a tener que consensuar, que yo creo que es el aspecto institucional donde Uruguay en estos últimos 50 años tiene una materia pendiente. Y bueno, sobre la base de una regla fiscal que le dé aire a gastar en inversión, pero que limite de alguna forma el gasto corriente, se puedan ir consolidando estas reformas en el sector público y dejar la trayectoria de la deuda pública en una senda sostenible que finalmente ratifique la calificación que tiene Uruguay hoy. Pero ese es el escenario bueno, en el que hay tiempo para hacer reformas. Hay un margen de 2 años como para poder hacer reformas en el sector público. ¿No es necesario un ajuste fiscal? O sea, si usted llama ajuste fiscal a aumentar impuestos, en ese escenario no. Si llegamos con un investment grade perdido, en una economía en recesión, con un déficit fiscal mucho mayor, ahí no habrá más remedio que evaluar medidas de emergencia alternativas para paliar esa situación específica. O sea, es muy difícil saber cómo va a estar Uruguay en marzo del 2020. Por lo que veo hoy en la situación regional, por lo que veo en la situación internacional y por lo que es tradicionalmente la conducta de las calificadoras de riesgo y por lo que creo que va a ser una política de parte del ministro de Economía Astori, no en campaña electoral, sino de tratar de mantener la casa lo más posible en orden de aquí hacia el 2020, de manera similar a como la recibió en el 2004. Y bueno, en ese sentido habría margen para que el nuevo gobierno tome medidas que no sean de emergencia. Y no es más lógico incentivar el crecimiento, el desarrollo, la actividad, en vez de pensar, por ejemplo, en el escenario complicado, en recortar el gasto de manera fuerte y sobre todo en introducir impuestos? O sea, el tema es que la reactivación de la actividad, si no tiene usted elementos fuertes de demanda que lo sostienen, es muy difícil lograrlo rápidamente. O sea, el tema es el corto plazo. Uruguay lo que tiene es un problema, a largo plazo lo que tiene Uruguay es un problema serio de restricción de oferta. O sea, en las características de lo que es la producción de aquí hacia la próxima década, donde el contenido de capital humano es muy fuerte y la incorporación de nuevas tecnologías es clave, digamos, en lo que es el proceso de crecimiento, Uruguay arranca muy rezagado, o sea, con un nivel muy bajo de participación de mano de obra, con nivel de educación avanzado en el total. Entonces eso requiere, por un lado, ahí es donde se mezclan en la economía lo que puedan ser los resultados de la educación, no solo para las nuevas generaciones, sino además la reeducación de los trabajadores actuales, donde se mezcla además la necesidad de incorporar a la mano de obra formal y a los mercados de trabajo las personas que por distintas razones han ido quedando excluidas de este proceso de crecimiento, donde trabajar en el tema de la pobreza, asentamientos, implica además generar o mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas que viven en esos mismos contextos, donde, por ejemplo, asegurar la propiedad en los procesos de erradicación de arrendamientos genera conductas virtuosas que favorecen la integración al sistema y las posibilidades de integrarse al mercado laboral o a empezar a desarrollar su propia actividad, porque la persona que se asienta en un lugar, que tiene su propiedad, empieza a tener relaciones de crédito, empieza a tener relaciones formales con la sociedad a la que pertenece y en la que necesita que el Estado, no solamente de vivienda, sino que sea todo el Estado actuando en conjunto, con transporte. Gran parte del proceso de formación de los asentamientos normalmente provienen de debilidades en el sistema de transporte, alumbrado público, seguridad, de vuelta también la educación. Entonces, como que uno concibe que potenciar lo que son los factores humanos, el factor humano, digamos, en el proceso de crecimiento de Uruguay, requiere temas de educación hacia el futuro, pero requiere la acción de todo el Estado completo en lo que tiene que ver en la acción sobre determinados grupos sociales. Y requiere inversión. Requiere inversión y por eso la necesidad de que el gasto público no solamente readecúe su nivel, sino que además tenga un espacio mucho mayor para la inversión. ¿Cómo van a hacer eso? Es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, cuesta imaginarse la posibilidad de recortar para dejar espacio para esas otras inversiones, ¿no? O sea, es un tema... En primer lugar es un tema de incentivos. O sea, en la forma en que se elaboran los presupuestos tradicionalmente, hoy por hoy
el único interesado en bajar gasto público es el ministro de Economía. El resto de la administración, todo el resto de los ordenadores de gasto quieren hacer cosas nuevas con más plata. Esa es la realidad. Yo tuve la oportunidad de participar en una consultoría para la reforma del Estado en Uruguay en el año 95, en la cual se cambió ese modelo de gestión del presupuesto, transformándolo en un esquema donde el ordenador de gasto, si no propone reforma, tiene menos recursos. Entonces, indefectiblemente, si usted no dice, bueno, yo quiero hacer determinadas cosas, para hacer estas renuncio a estas otras, y entonces si eso te habilita de alguna manera los créditos presupuestales que necesitas para tus proyectos, bueno, si no te acepto tu propuesta de reforma, directamente tenés la plata que tenías el año pasado, deducido un porcentaje en gasto de funcionamiento y de inversiones. Y las vacantes que se te vayan generando no las puedes llenar. Entonces, indefectiblemente, la oficina que no reforma pierde presupuesto. La oficina que reforma empieza a tener un crédito, un plus, que obviamente no hay reforma del Estado sin plata. O sea, eso es un viejo error. A su vez, la reforma requiere plata. Exacto. O sea, es un viejo error pensar que con reforma del Estado se baja el gasto. No. Al principio, como ocurre en cualquier empresa, cualquier persona que ha estado en alguna actividad empresarial se da cuenta que cuando tiene que hacer un proceso de reforma, al principio tiene que poner más dinero. Bueno, pero los organismos multilaterales tienen mecanismos, justamente en el 95 esto se hizo apoyado por un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo. La idea nuestra también es de volver a contactarnos con los organismos multilaterales, no solo para recibir asistencia técnica en este proceso, sino además también tener la posibilidad de decir, bueno, el costo de la reforma del Estado va a ser este, y va a estar financiado con una línea de crédito especial a 10, 15 años que se va a financiar con los ahorros que esa reforma genera a largo plazo. Senadora Amorín Valle, su correligionario, su compañero en el trípode, Germán Coutinho, ha firmado en la campaña Vivir sin Miedo, que impulsa a Jorge Larrañaga para un plebiscito sobre 4 reformas constitucionales vinculadas con seguridad pública. No solamente firmó, juntó firmas. Tomó como con entusiasmo esa campaña. ¿Cómo hay que leer esa decisión? Bueno, él estuvo hablando conmigo, me preguntó, él me dijo que le parecía que estaba bien, que eso podía ser una cosa interesante, más que nada para que se discutiera el tema, para que fuera un tema central en la campaña, el tema de seguridad. ¿Pero esa es la posición de Uruguay Ballista? No, en la Uruguay Ballista nos reunimos y dijimos, bueno, cada cual tiene libertad de acción, yo no he firmado. Expliqué. ¿Usted no firmó? No firmé. ¿Julio de Brun firmó? Tampoco. Tampoco firmó. Bueno, acá vamos 2-1 en el trípode. Pero en realidad lo importante, yo expliqué por qué no firmé. En realidad yo creo que la Constitución hay que cuidarla bastante, ¿no? A mí no me gustan muchas reformas de la Constitución para temas que son de ley. En realidad, de las reformas que plantea Larrañaga, hay una que sí tiene que ver con la Constitución, que es aquella que dice que tiene que ver con el allanamiento nocturno a los hogares. Habilitar los allanamientos nocturnos con autorización fundada de un juez. Claro, eso yo soy abogado y nosotros, de las cosas que a uno le quedan en facultad porque le llama la atención, es ese artículo de la Constitución que dice: el hogar es un sagrado inviolable. Y bueno, es cierto, de noche solamente con autorización del jefe de familia, dice, puede entrar, se puede allanar. Y bueno, ahí hay una reforma de Larrañaga que es un tema, sí, a discutir y sí, a ver, han cambiado las cosas, nos dicen desde la policía que todo el drama de la droga y las bocas de pasta base tienen dificultades enormes por no poder entrar de noche. Ese es el tema. Ahora, hay otros puntos, ¿no? Creación de una Guardia Nacional integrada por soldados provenientes de las Fuerzas Armadas que colabore con la policía. Cumplimiento efectivo de las penas de personas condenadas por ciertos delitos graves, por ejemplo, violación, abuso sexual, rapiña, copamiento. Pero eso es ley. Y reclusión permanente revisable a los 30 años para los condenados por delitos gravísimos, ¿no? Violación o abuso sexual seguido de muerte, sicariato, homicidas múltiples. Eso también, eso es cadena perpetua, en definitiva, es eso. Pero esos son temas de la ley. Esos son temas que tenemos que discutir en la ley. ¿Y usted les comparte? ¿Esas medidas las comparte? No, yo... Más allá de que no en una reforma constitucional, ¿la comparte? Alguna de ellas puedo compartir. La de los militares en la calle no. Definitivamente esa no la comparto. Me parece que no es la función del ejército. Me parece que con una policía respaldada y firme se puede enfrentar la delincuencia sin problema. O sea, no creo que sea una solución interesante. El de aplicación efectiva o cumplimiento efectivo de las penas, sí, lo podemos ver y me parece que está bien. Yo eso lo votaría. El de la cadena perpetua es un tema mucho más complejo.
es un tema que tenemos que discutir, que tiene que discutir la sociedad. Pero yo no creo que haga falta una reforma constitucional. En realidad no creo que haga falta cambiar la Constitución. Yo he dicho lo que tenemos que hacer es cambiar el gobierno. Yo creo que si a este gobierno con Bonomi les damos todas estas herramientas, la cosa no va a cambiar. Acá me parece que es un tema de gestión en seguridad. Y me parece que estas reformas no son esenciales ni son necesarias, y no creo que haya que cambiar la Constitución. ¿Y cuál sería la reforma en la gestión? ¿Por dónde iría? No, la reforma en la gestión, lo primero que hay que hacer es que la gente vuelva a respetar a la policía. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, primero, la policía tiene que estar mucho más cerca de la gente. El error garrafal, me parece a mí, de haber vaciado las comisarías es enorme. La gente va a las comisarías y a veces no encuentra a nadie, o encuentra un escribiente que dice a ver qué le pasó, y la gente busca soluciones y obviamente no hay ninguna solución, porque de ahí pasa a las zonas y de las zonas el tema se pierde. Yo creo que hay un instrumento que funciona muy bien, que es el tema de la policía comunitaria. Ese sí es el policía que está más cerca de la gente, y los ejemplos que tenemos es que son esos policías los que pueden entrar a los lugares más difíciles. Entran solos porque conocen a la gente, porque la gente los conoce y la gente los respeta. Y a ese tema se le ha bajado, digamos, el impulso. No puede ser que todos los días rapiñen a un policía. No puede ser que les roben los móviles y no pasa nada. Bueno, pero eso no tiene que ver con fortalecer gestión o no la policía comunitaria. No, tiene que ver con fortalecer en general a la policía, con darle herramientas a la policía. Yo creo que ahí sí tenemos que modificar leyes. Tenemos que dar leyes no de gatillo fácil, pero que el policía se pueda defender. No puede ser que el policía, cuando lo apunta, tiene que quedarse quieto y entregar todo. Está mal. Digo, así no va a funcionar el país. Entonces tenemos que tener firmeza en esos temas. ¿Su ministro del Interior sería Sergio Guarteche, el comisario retirado? El comisario Sergio Guarteche es nuestro asesor es uno de nuestros asesores en seguridad. Es con quien estamos hablando de todos estos temas. Es un hombre que ha dedicado su vida a esto, es un hombre que ha estudiado mucho, ha tenido cargos importantes. Entre otras cosas, estuvo al frente de la policía comunitaria, fue jefe de policía de Canelones, jefe de policía de Durazno, conoce el funcionamiento y es para nosotros un asesor importante. Tenemos otros que se están sumando. Todavía no tenemos ministro del Interior, apenas tenemos ministro de Economía que va a ser Julio. No, todavía no estamos distribuyendo ministerios, pero estamos trabajando en este tema, que es un tema central para el Uruguay. Senador Amorín, para ir terminando, hemos estado hablando en estos minutos de qué es Uruguay Ballista, hemos estado viendo algunos esbozos de sus capítulos programáticos, pero claro, estamos hablando entonces de un sector del Partido Colorado. Sí. Y el Partido Colorado, a su vez, es un sector de la oposición. Y según las encuestas de intención de voto, es un sector pequeño, ¿no? En crecimiento. En la última encuesta de Cifra... Antes de esta entrevista. En la última encuesta de Cifra, después de repreguntarles a los indecisos, el Partido Colorado llega a 9%, ¿no? 9%. El partido... Pero el anterior estábamos, de Cifra teníamos 4, creo. O sea, pasamos de 4 a 9. Por otro lado, el Partido Nacional está en 31. Entonces, ¿para qué están trabajando ustedes? Primero, ¿para apoyar al Partido Nacional en el acceso al gobierno? Primero, nosotros estamos trabajando para ganar la interna. Punto 1. Segundo, estamos trabajando para que haya un Partido Colorado unido el 30 de junio, que es el día de la elección interna. Tercero, si ganamos nosotros, nuestro candidato a vicepresidente va a ser el que salga segundo en la interna. ¿Eso ya está decidido? Por nosotros, está decidido. Ofrecerle al que salga segundo la vicepresidencia para mostrar unidad del partido, para que el partido esté unido en la fórmula. No repetir lo que ocurrió hace 5 años, con todo lo traumático 20. Que fue, en particular para usted, ¿no? Para mí no fue muy traumático, pero creo que para el partido no fue... Ya lo hemos discutido y ya es un episodio pasado. Uno tiene que aprender de esta cosa y no volver a ellas. Cuarto, la tarea del candidato a presidente de los Colorados es que el Partido Colorado crezca en forma importante hasta octubre. Ese tramo junio-octubre va a ser muy importante porque ahí la gente va a ver los candidatos. Y ahí va a elegir. ¿Cuál sería una buena elección para el Partido Una buena elección sería llegar al balotaje. Sí, claro. Esa es una buena. Esa es una buena. Que el partido crezca mucho, también es buena. También es buena. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahí? Bueno, nosotros tenemos que impulsar las ideas que tenemos, que coinciden con otras. Tenemos que impulsar los cambios en Uruguay. Tenemos que impulsar los cambios en educación, tenemos que impulsar un manejo prudente de la economía, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que hacer una cantidad de cosas importantes. Yo creo que el Frente Amplio no lo va a hacer, porque tuvo 15 años para hacerlo
quiso hacerlo y demostró que no pudo hacerlo. Entonces nosotros vamos a apoyar y vamos a trabajar desde la presidencia o desde la coalición para que esos cambios se hagan. Y lo tenemos que hacer con fuerza y con entusiasmo. El país los necesita y esa va a ser la tarea nuestra. La tarea nuestra... Sanguinetti dice que el Partido Colorado es fundamental para que la oposición saque del poder al Muy bueno, yo creo que sí, Frente Amplio. yo creo que es importante que votemos muy bien. ¿Ese es el objetivo principal? El objetivo principal es estar en el gobierno. En realidad el objetivo Julio Brun principal, ¿tiene algo para contestar en este tema? es cambiar el país. La tarea nuestra es mucho más importante que llegar a la presidencia, es ayudar a que cambie el Uruguay. El Uruguay tiene muchas cosas para hacer, tiene enormes posibilidades de futuro, si las hacemos. Entonces nuestra tarea es esa, desde donde estemos. No, hablando de indicadores de éxito, yo creo que el éxito del Partido Colorado de acá a la próxima elección es mostrar que el Partido Colorado no es la combinación lineal del Frente Amplio o del Partido Nacional, es algo que está en el medio de los dos, sino que en definitiva acá hay una tercera dimensión, hay un tercer polo, hay un tercer vértice que tiene algo distinto para aportar, tanto de lo que tiene que aportar hoy el Partido Nacional como el Frente Amplio, que tiene que para aportar gente con experiencia de gobierno en todos los sectores, gente con visión de país en todos los sectores, gente con visión de país que no en todos los casos coinciden o tiene matices ni con cosas del Frente Amplio ni con cosas del Partido Nacional, y que en definitivamente, dada la calidad que creo que va a tener la elección interna, va a ser una buena oportunidad para que la gente sienta esto, que va a encontrar en el Partido Colorado respuestas y propuestas que son algo distinto a lo de los demás y que en definitiva es un elemento de atención de cara a la próxima elección, de que hay un grupo político que tiene una forma distinta de pensar, de encarar la sociedad y de transformar el país. Economista Julio de Brun, senador José Morín Valle, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.